Hola, hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Soy Alejandra Arismendi y el día de hoy los voy a acompañar con un episodio muy interesante en el que hablaremos de Intersoftware, la red de empresarios del software de Colombia, sus inicios, por qué se creó, cómo ha aportado y sigue aportando enormemente al desarrollo de nuestra industria TI. Pero antes de empezar y de darle paso a nuestros invitados del día de hoy, como es costumbre acá en Antioquia TI, queremos reconocer y recordar las marcas e instituciones que apoyan esta iniciativa, como la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM Ingeniería de Software, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Ahora sí voy a ir dando paso a cada uno de nuestros invitados el día de hoy. Empecemos por acá con Elkin Darío Medina Agudelo. Elkin es socio fundador de MBM Ingeniería de Software, también de Intersoftware. Ya vamos a conocer bien la historia. Elkin, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Aleja, ¿cómo estás? Feliz de estar acá contando esta historia Intersofa, la red de empresarios de Antioquia. Gracias, Elkin, a ti por acompañarnos. También tenemos a Santiago Ospina Franco, él es CEO y fundador de Focus Digital, que estuvo también en todos los inicios de Intersoftware, lo que era antes. Bueno, ya también nos va a contar bien. Santiago, gracias por acompañarnos en Antioquia TI, bienvenido. Hola Alejandra, muchísimas gracias por esta invitación. Es siempre grato volver a ver estas caras conocidas y recordar los buenos tiempos de cuando empezamos en esta historia tan chévere y tan llena de satisfacciones como lo es Intersoft. Claro que sí, ya vamos entonces a ahondar en lo que nos compete el día de hoy, no sin antes darle paso a Stevenson Cañas, actual presidente de la Junta Directiva de Intersoftware y CEO de Ceiba Software. Stevenson, bienvenido, también gracias por estar acá con nosotros. Alejandra, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy Elkin, bien. Santiago, ¿bien o no? Me estaba riendo Excelente. aquí antes de la llamada, si estaban llamando en orden aleatorio o había algún orden en Ah, la no, llamada. eso era aleatorio. Aleatoriamente. Qué bueno este espacio. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, no, empecemos entonces por los orígenes de Intersoftware, incluso antes de que fuera una corporación, y ya vamos a ver por qué. Y en este punto es muy importante preguntarle entonces a Santiago cómo fue que empezó Intersoftware, qué era una iniciativa, hacía parte de algo más. Cuéntanos. Bueno, Alejandra, Intersoftware nace como un proyecto desde lo que en el año 2012 llamaba la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia, IEPTA, que hoy se conoce Ajá. como Créame, que sigue, digamos, teniendo ese mismo papel de impulsar todo el tema del ecosistema de emprendimiento de base tecnológica. En esa época, estoy hablando del año 2002, el presidente y fundador de la IEPTA era Darío Montoya, y la subdirectora era Liliana Gallego, que hoy en día pues ya no nos acompaña más, pero la recordamos con muchísimo cariño. Darío Montoya y Liliana habían presentado un proyecto a FOMIPYME, que era un fondo para promover las pymes de Colombia, digamos que era desde el Ministerio de Comercio. Cuando yo ingreso a la incubadora de empresas en el año 2002, a los pocos meses de haber ingresado, eh, Liliana Gallego me encarga, digamos, la labor de ejecutar un proyecto que les acababan de aprobar, que se Uh-huh. llamaba, era algo así como Programa para potenciar la capacidad de internacionalización de 50 empresas de software del Valle de Aburrá. Ese era el título. Y digamos que el primer reto que teníamos era reconvocar y convencer, primero encontrar 50 Uh-huh. empresas de software en el año 2012 en el Valle de Aburrá. Pues esto era, digamos, una quijotada para muchos, pero pues tuvimos ahí una gran ayuda de unos empresarios que ahora quiero mencionar. Lo primero que había que hacer era coger ese título tampoco sexy de alguna manera y convertirlo en algo que tuviera verdaderamente pues algo como más poderoso. Entonces lo primero que hicimos fue buscar unos nombres que fueran más llamativos y dimos con el nombre de Intersoftware. Entonces Intersoftware como tal nace como nombre en el año 2002 desde la incubadora de empresas de Antioquia, con ese proyecto de FOMIPYME,
Lo primero me acuerdo que compramos fue el dominio pues para asegurarlo, no existía en intersoftware.org.co, creo que fue el primer dominio que conseguimos. Había un diseñador en la incubadora que me acuerdo que se llamaba Enrique, él fue el que hizo el logo que inclusive hasta el día de hoy con menores cambios se mantiene, los colores y todo nacieron en el año 2002, me acuerdo en la incubadora de empresas cuando quedaba ahí en la 10 donde ahora queda un tema de estos no me acuerdo cómo es que se llaman estos centros de trámites, pero ahí abajo de la bomba de la 10A, ahí quedaba Intersoftware, quedaba pues sí, Intersoftware y la incubadora. Ahí ya lo que hacemos es empezar a hacer la convocatoria, pues en esa época tampoco había tantas redes, no había redes sociales, era mucho más difícil todo, pero sin embargo, pues como decía yo, con el apoyo de unas personas que me gustaría mencionar, pues aquí está Elkin, que creyó, pues digamos, en Intersoftware desde el principio, me acuerdo mucho de Juan José Mejía, de Jorge Aramburo, de William de Avansoft, estaba también Darío, ¿me acuerdas el nombre de Darío? El apellido de Darío Darío, Solórzano Darío Solórzano, por y decir algunos que me... William Restrepo. Y William Restrepo, fueron personas que creo que de manera muy decidida nos ayudaron porque se conocían ya, digamos, de la industria, nos ayudaron a pasar el voz a voz y a creer en este proyecto. Y ahí también, digamos que tuvo un papel muy importante Leonardo Pineda Serna, quien fue, digamos, el consultor senior que trajo la metodología para poder hacer todo el trabajo. El proyecto tenía principio y tenía fin, y tenía unos recursos, digamos, limitados para poder lograr el propósito u objetivo general del proyecto, que era coger a las empresas del Valle de Aburrá, 50, que era, digamos, un requerimiento, y darles una formación y una preparación para fortalecer la capacidad de internacionalización. Recuerdo que trabajamos en una matriz que identificaba, digamos, los gaps o las brechas tecnológicas que tenían las empresas para poder ser competitivas a nivel internacional. Avanzamos en una consultoría con una empresa especializada en todo el tema de CMMI, que como lo hablábamos ahora, en ese momento en Colombia había 2 empresas que tenían el CMMI nivel 5. El propósito de este proyecto era dejarlos iniciados por lo menos a algunas empresas que llegaran al CMMI nivel 3 y ya pues digamos las que estuvieran interesadas en seguir el camino hacia el 5 lo pudieran seguir haciendo, pero digamos que les dimos como el primer empujón para que se metieran en este tema. Y una cosa importante dentro de todas digamos, las capacitaciones y consultorías que se hicieron a nivel grupal, el evento final era poder llevar una representación de estas 50 empresas de Medellín y Antioquia a una feria internacional. Esta representación la hicimos en la Feria Internacional SMAU, que todavía se da a nivel internacional. Esta feria fue en 2003, en octubre de 2003, en Milán, Italia. Ahí estuvimos Elkin Darío Medina, que nos acompaña, estuvo Juan José Mejía, que en esa época era delimitada, y Jorge Correa, que todavía sigue siendo un importante emprendedor en temas de innovación y tecnología. Estuve yo también participando y ahí tuvimos, digamos, clavamos la bandera de Colombia y Antioquia pues a nivel internacional, grupalmente por primera vez, creo yo, en la historia. Entonces, esto fue, digamos, como el origen de lo que se llamó Intersoftware, que inicia como un proyecto y que gracias, digamos, a la dinámica que pudo obtener y al compromiso de todos los empresarios, porque si no hubiera sido por el compromiso de todos los empresarios, pues eso se hubiera quedado ahí en ese proyecto y hasta ahí hubiera llegado. Los empresarios, pues digamos, se apoderaron de esto y con el apoyo de la incubadora de empresas, pues trascendió el proyecto a convertirse pues en lo que es ahora, que es una corporación. Correcto, Santiago, muchísimas gracias. Y ya que nos das todo ese contexto inicial tan importante, preguntémosle entonces a Elkin. Elkin, tú fuiste, según tengo entendido, presidente de la Junta Directiva desde la fundación de Intersoftware hasta más o menos mayo de 2019, ¿cierto? Así fue, Aleja. Hablemos Pero, un poco entonces de ese inicio, de tu perspectiva. Sí. Como lo dijo Santi, efectivamente se generó un proyecto, un gran proyecto, pero la idea era que no quedara un documento ahí en un stand, en una biblioteca, o que esto tuviera vida propia.
fue así como con el mismo Leonardo Pineda, el asesor, con María Clara Choquer, que también estaba en el grupo, También, María y Clara. dijimos, no dejemos esto aquí, vamos a construir y vamos a constituir en ese momento lo llamábamos un clúster. El clúster, sin conocer mucho de esa teoría de clúster, dijimos, comencemos a constituir algo porque habían empresas de TI de diferente índole, como estaba María Clara, con el tema de testing, y habían compañías que se dedicaban a diferentes aspectos de tecnologías de información. Por allá, como toda gran idea, en una cafetería, en una servilleta, escribimos lo que debería ser, cómo debería ser, y realmente la idea la expusimos a las demás compañías que hacían parte, y no solo a ellas, sino a las que no habían estado en el proyecto. Y fue así como, no me acuerdo muy bien la fecha, Santi, pero en el 2004, en la Universidad de AFIT, cerca de 63 compañías firmamos el inicio de lo que hoy es Intersoftware. Ahí fue donde empezamos. Como tú lo dijiste, Aleja, fue el presidente de junta directiva durante todo este tiempo, y allí fue donde empezamos a desarrollar elementos que pudieran fortalecer la industria, fortalecer cada una de las compañías, compartiendo conocimiento, compartiendo amistades en escenarios formales e informales. Todo esto y generando grandes programas como la Alianza Futuro Digital, tener conversaciones a nivel departamental, municipal y nacional con grandes directores que tuvimos acá dentro de Intersoftware. Total. Muchas gracias, Tengo el Elkin. link que fue como en abril más o menos del 2004, de pronto, si no me falla la memoria, ¿cierto? Sí, así fue, en la Universidad de AFIT, que fue donde hicimos el gran lanzamiento. Súper, ahora aprovecho acá para preguntarle a Stevenson. Obviamente los tiempos han cambiado, la tecnología sigue evolucionando, Intersoftware ha crecido mucho, pero quisiera saber como qué tanto han cambiado los objetivos de Intersoftware hoy en día. No, ¿Cuál es la visión que tienen en este momento? inclusive cuando hablaba Santi ahora, aquí tomaba nota, hablaba de un tema internacional que todavía no hemos bajado del cartel, digámoslo así, antes le estamos dando muchísima más fuerza. Y también me sorprende mucho la visión, porque hace más o menos 20 años, 21 años, ahí me corrige Santi, yo ni siquiera estaba pues en el panorama dentro de Ceiba que hoy en día estoy. Y William, si no estoy mal, en aquel momento estaba en Avansoft, porque Ceiba tiene 18 años. Entonces, uno de los temas de propósitos para este, no digamos nuevo rumbo, sino seguir ese camino que estos empresarios con esa visión tanto tiempo atrás, hace 20 y algo de años, sigue estando muy vigente porque la exigencia internacional cada vez más nos pide que tengamos relevancia en este mercado. Entonces, el tema internacional ahí, Aleja, es fundamental. También tomaba nota ahora que hablaban del tema de CMMI, algunas empresas valoradas en versión 3, que en aquella época estaba todo el boom, que PSL era una de esas que estaba a nivel 5, que era ese referente nuestro, tantos para los que estamos en la industria de software en otras compañías y que uno decía, quisiera trabajar en PSL, una empresa de talla internacional de nivel 5 en la región. Y hoy eso todavía no se baja de la mesa, pues algunas compañías todavía tienen muy identificado porque el tema de procesos o un marco de referencia como ese MMI es importante. Entonces yo creo Aleja, que la mayoría siguen muy en la mesa. Ahora el que lo mencionaba también, de alguna forma, es tener esa cantidad de compañías independientes del número articulada en promover el sector. De lo que nosotros buscamos es eso, estar muy articulados en promover ese desarrollo económico y ese crecimiento de nosotros y representar cada vez mejor al país. Súper, más o menos ¿cuántas empresas están conformando Intersoftware hoy? Somos hoy en día más o menos 44 empresas. Bastantes. Sí, también decía Santi y Elkin, que estuvo ahí al frente, ese reto
Hoy en día, entre comillas, lo pongo entre comillas, hablar de 50 hoy, cuando ellos hablaban en un momento, era también una exigencia altísima, pues porque Sí. el mercado estaba todavía apenas creo yo, y me corrigen, naciendo. Es que eran contadas las empresas que había aquí en Medellín, en Antioquia, sobre todo Medellín, generando este camino. O sea, que también era una exigencia alta de hablar de 50. Y empresarios Total. jóvenes, éramos compañías que llevábamos 3 años, Total, de acuerdo. 4 años en el mercado. O sea, Sí, éramos sí. compañías todavía muy inmaduras. En este momento, por ejemplo, Ceiba tiene 18. ¿Cuántos años tienen ustedes, Elkin? Estamos en 27 años. Sí, sí, imagínense, en aquel momento estaban recién naciendo también. Increíble, increíble esa visión de 20 años atrás. Total, total. Ahí aprovecho para hablar un poco acerca del talento humano, ¿cierto? Para sostener como todo esto que siempre se ha querido, todas las estrategias planteadas y demás, pues el talento humano es fundamental. Entonces ahí te pregunto, Elkin, ¿qué se ha hecho desde Intersoftware en este aspecto? O sea, ¿cómo han fomentado ese crecimiento y desarrollo de las personas? Realmente el talento humano siempre ha sido una preocupación en esta industria desde que me conozco. O sea, siempre ha habido Ok. el talento. E Intersoftware no fue ajeno a esto. Pero algo, digamos, de visión, como lo dijo es que no nos quedamos simplemente hablando y dejándole el problema al gobierno, dejándole el problema a las universidades, sino que nosotros hicimos con nuestras propias manos un proyecto. Y me acuerdo en su momento que lo lideró Marcos Vélez cogiendo la bandera de Intersoftware porque fuimos un grupo muy homogéneo que sabíamos que teníamos que trabajar por todos, o sea, no se trabajaba individualmente, sino que lo que se lograra avanzar, avanzábamos todos. Entonces comenzamos a desarrollar el programa Alianza Futuro Digital, del cual hablamos dentro de la historia de TI porque fue muy importante de Antioquia TI. Uh-huh. El programa nosotros logramos precisamente articular la parte educativa, empezando por los colegios públicos con su media vocacional, el SENA, el Politécnico, universidades, y los mismos empresarios nos dedicamos e impulsamos el programa en pro de generar el talento que requiere la industria. Entonces vuelvo a reiterar que fue un compromiso, como el compromiso que siempre ha demostrado los empresarios de esta industria, que es remangarnos las manos e ir a solucionar los inconvenientes y trabajar con las personas que tenemos que trabajar, integrarnos con el gobierno, integrarnos con la educación, con los entes que ahí se requieren, vuelvo a reiterar, como el SENA o con los que tuviéramos que integrarnos en pro de solucionar los problemas, cualquiera de esos inconvenientes. Súper. Dale, Vale. sí. Para complementar un poco lo de Elkin y volviendo como a ser muy, porque me sorprende mucho esa visión. Yo vi como todo ese mundo, o parte de ese mundo, Sí. de estar en compañías del sector. Yo en el sector 24 años, de las cuales 18 en Ceiba y otros 6 años estuve en otras 2 compañías que sí creo que ya no existen. Elkin conoció una de ellas que fue Websys, de pronto te acuerdas de ella, y otra que fue KMS Limitada. Entonces yo ahí fui desarrollador de software. Ok. Y de alguna manera, cuando ellos piensan en Intersoftware, de cómo promover que uno se entusiasme, se motive, como un estudiante recién, yo en los momentos había salido del Poli, en la primera ingeniería informática, la primera promoción de ingeniería informática del Politécnico, y de Wow. alguna forma ya uno empezaba a escuchar todo este tipo de, más adelante, empezaba a escuchar todo este tipo de iniciativas de promover de alguna manera que nos entusiasmáramos más, metiéndonos en el tema de desarrollo de software. Claro, cuando ya uno mira la foto a hoy, toda esta exposición tan positiva que ha tenido el sector, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y Medellín se vuelve muy atractivo en los últimos años, los retos son diferentes. Entonces, digamos que esas horas de vuelo que de alguna manera
ese conjunto de empresarios en los comienzos de Intersoftware empezaron a sembrar esos pinos para que algunas instituciones y el ecosistema tomara eco de que esto era importante para un futuro. Eso ayudó. Por supuesto, el nivel de exposición que hemos venido teniendo en los últimos tiempos, posiblemente, entre comillas, nos tomó un poquito de ventaja, pero hubiera sido peor si no se hubiera preparado como lo prepararon ellos hace 20 años atrás, de estar promoviendo, de estar hablando, de estar teniendo acercamientos con las entidades públicas, con las universidades, con los colegios. Y cuando llega eso acá, ese boom de las empresas internacionales, también que encuentran aquí muy buen talento, nos ponen una vara también alta, nosotros también subimos nuestro nivel y eso se vuelve de alguna manera un nivel de exposición mucho más representativo. Entonces el reto efectivamente se elevó y ahí seguimos de alguna manera promoviendo y motivando que las personas se metan mucho más en este sector. Maravilloso, Santi. Yo quería agregar algo ahí, es que, digamos, gracias a que yo empecé a trabajar con toda esta industria, pues de hecho el de la incubadora de empresas, cuando empezamos con Intersoftware fue mi primer trabajo, y precisamente en este tema de Intersoftware conocí y me relacioné más con ProExport, lo que hoy se llama ProColombia. Ahí tuve la oportunidad de ser asesor de exportación de servicios acá en Medellín, donde seguía súper en contacto pues con toda la industria, porque en mi rol era la parte de ayudar a la internacionalización ya de ProExport como tal, que es su razón de ser. Después tuve la oportunidad de ser gerente nacional pues, de exportación de servicios de ProColombia, y ahí seguimos, digamos, incluyendo, antes las ruedas de negocios internacionales de ProColombia no incluían temas de servicios ni de software, y ahí eso estoy hablando de hace 10 años, 12 años, empezamos a incluir a todo el tema de servicios en las ruedas internacionales de negocios de ProColombia, que se hicieron en Brasil, en Canadá, en diferentes partes, y gracias a eso terminamos abriendo en ProColombia una oficina de ProColombia en Silicon Valley, de la cual yo tuve la oportunidad de ser digamos, el primer director representante en Silicon Valley. Y ahí empezamos a hacer también, digamos, tuvimos la oportunidad de hacer 3 ruedas de negocios especializadas de tecnología colombiana en Silicon Valley, en donde juntamos a muchas de las empresas de Medellín y Colombia con posibles inversionistas y empresarios del área de la tecnología pues, de Silicon Valley, que es la meca de este tema. Y eso fue hace 10 años. Digamos que podría yo también ponerlo como una especie de hito en donde las empresas colombianas empiezan a participar en este tipo de eventos internacionales, en donde ProColombia se da cuenta de la importancia que ya, la relevancia que está empezando a tener este tipo de industria, no solo el desarrollo de software, sino contenidos digitales como animación digital, videojuegos, que antes pues tampoco tenían mucho apoyo, digamos, a nivel del gobierno nacional, y un apoyo decidido del gobierno de esa época en poder apoyar este talento. Y hoy, 10 años después, vemos que gracias precisamente a ese talento que se vino desarrollando, a esa masa crítica de talento y de capacitación que se hizo, y lo digo yo, resaltaría yo el área de Medellín, es que tenemos ya una tendencia grandísima en el tema de los nómadas digitales, en el tema de muchas multinacionales que están viniendo acá a abrir, digamos, sus sedes de desarrollo. Ha cambiado muchísimo la ciudad en 20 años y en 10 años, yo diría que los últimos 5 o 6 años es que verdaderamente podemos hablar de Medellín y su área metropolitana de Antioquia como un sitio que está conectado con el resto del mundo, no solamente nosotros intentándoles vender, sino ya ellos viniendo acá a meter dinero y a meter inversión y a empezar a hacer negocios desde acá, desde Medellín. Excelente, Santi, muchísimas gracias. Ahí me respondes un poco lo que también te iba a preguntar a ti, que desde tu opinión, ¿cómo ha sido ese impacto grande que ha habido en la industria del software, el sector TI en el país? También gracias a la creación de Intersoftware, ¿cierto? Sí, de hecho, pues antes de Intersoftware, el único interlocutor que había de este gremio frente al gobierno, luego porque estaba en la empresa privada y en el gobierno, era Fedesoft, ¿cierto? Que con Fedesoft hicimos las primeras ruedas internacionales. Fedesoft tiene una rueda internacional que ProExport apoyaba, pero digamos que gracias a ese trabajo mancomunado que se logró evidenciar frente al gobierno de Intersoftware, se pudo también tener una interlocución importante frente a los empresarios de la región. Cuando uno está
en el gobierno uno siempre busca representatividad de un sector. Y yo creo que una cosa importante que logró Intersoftware fue lograr hablar por un sector en una región. Eso es muy importante porque pues en ese momento, te estoy hablando de hace 10, 12 años, eh, Medellín y su región era la única región que tenía como esa interlocución de una masa crítica de empresarios que estaban jalando para el mismo lado, que estaban trabajando en objetivos comunes y que habían dejado un poco ese individualismo y ese sálvese quien pueda, venga, trabajemos de manera mancomunada y unamos Ajá. nuestros esfuerzos y hablemos por todos y no solamente por uno. Yo creo que eso fue y hasta ahora sigue siendo una de las grandes logros de Intersoftware como organización. Excelente, muchísimas gracias. Aprovecho eso que mencionas y esos esfuerzos y esos logros para preguntarle a Elkin un poco sobre ese impacto a nivel internacional. O sea, Intersoftware se ha esforzado mucho en fortalecer el sector del software y ha tenido un impacto demasiado positivo en la industria, en posicionamiento a nivel nacional, pero quiero saber también como qué impacto hasta el momento han tenido a nivel internacional. Yo creo que uno de los puntos fundamentales que ha construido Intersoftware son relaciones, relaciones interpersonales que han facilitado precisamente el desarrollo de cada compañía. Y en esas relaciones que hemos tenido, en donde hemos compartido experiencias, donde hemos compartido inversiones, donde hemos compartido buenos y malos momentos, han desarrollado en las compañías de Intersoftware unas capacidades mucho más fuertes, no solo para el mercado local, sino internacional. Y esas vivencias se han compartido al interior de muchas compañías. Fue así, lo digo claramente, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a México, fuimos con un grupo de empresarios de Intersoftware y cuando decidimos establecernos en México, SETI, Jorge Balbuena, nos dio la posibilidad de, venga, yo les presento cómo funciona México, cómo se desarrolla en México, inclusive nos dio la posibilidad sin ningún interés económico ni nada por el estilo, simplemente por esa relación informal que tuvimos, venga, siempre en nuestras oficinas, conozcan nuestro abogado, conozcan nuestro contador y nos cuentan toda esa posibilidad de experiencia. Entonces cada uno dando un paso devuelve ese conocimiento hacia la región, hacia las empresas y donde más se puede que donde somos y tenemos una relación de amistad inclusive fuerte. Entonces así se ha podido desarrollar y lo hemos hecho sin ningún interés, simplemente fortaleciéndonos y compartiendo conocimiento, experiencias, vivencias y todo este tipo de elementos que nos han vuelto mucho más competitivos, tanto localmente como internacionalmente. Qué bonito es. Sí. Aleja, déjame ahí, por favor, complemento algo y acudo a la buena memoria de Santiago y de Elkin con dos temas con base en tu pregunta. Lo primero es que hoy en día ver la foto es más fácil, entre comillas, y no podemos perder de vista y mirar por ese espejo retrovisor. Es que hay dos temas que marcaron hitos representativos por medio a través de Intersoftware y es como ese eco al sector y esa visibilidad que Intersoftware le dio al sector. Todo ese ecosistema de innovación y de tecnología y esos reconocimientos que Medellín se ha ganado, Intersoftware tiene ahí también mucho que sumar a ello. Porque, reitero, son 20 años construyendo y cuando se toma la foto hoy en día, por supuesto, es un fruto que se sembró tiempo atrás. Y ya cuando uno mira la realidad hoy, estamos más o menos generando 9.125 empleos directos de muy buena calidad. Wow. Es una masa muy representativa de estas 44 compañías y esa exposición también cuando uno mira las marcas que hoy en día representan a Intersoftware, hay mucha empresa ahí relevante que tiene presencia ya en toda la región.
Entonces uno mira Suramérica y la mayoría, no la mayoría, algunas de las empresas tienen ahí algo que ver con Suramérica, vendiendo servicios, teniendo oficinas ya instaladas, que eso no, y ahí es donde yo recurro a la memoria de Santiago y de Elkin, que eso no pasaba 20 años atrás. O sea, éramos muy tímidos de alguna manera de estar vendiendo, ofreciendo servicios que tuviéramos esa visibilidad. Más o menos, si no estoy mal, la facturación año pasado fue más o menos 245 millones de dólares que vendimos, las 44. De esas 19.5 millones en exportación. O sea que cada vez más el sector toma mucha fuerza y esas cifras 20 años uno no se las imaginaba, esa presencia de alguna manera, estar vendiendo en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Argentina, en otras regiones de Centroamérica, eso no era pensado para nosotros, porque no éramos un referente. Ahí me corrige Santi, me refresca la memoria. No, pues, Stevenson, oyendo lo que estás diciendo, me hiciste acordar que precisamente hace 20 años, en el año 2003-2004, no existía el cargo de asesor de exportaciones en ProColombia, en Medellín. Entonces, gracias precisamente a esa dinámica que se formó a partir de la creación de Intersoftware, ProColombia, que era una organización muy centralizada hace 22, 21 años, dice, oiga, en Medellín está pasando algo, esta gente está organizada, esta gente está pidiendo aquí pista, hay que generar este cargo de asesor de exportación de servicios en Medellín y por eso se crea ese cargo, al cual pues paso yo de la incubadora a ocupar ese cargo por cosas de la vida y después se generan también espacios como los que les decía ahorita de participación en macroredes de negocios y finalmente lo que desemboca en esa apertura de la oficina en Silicon Valley. Entonces, definitivamente, Stevenson, sí hubo un impacto directo en haber generado esa dinámica en Medellín, en donde se siente a nivel nacional que algo estaba pasando en Medellín y se generan ese tipo de dinámicas. Incluso, me atrevo a decir, porque yo también trabajé en Ruta N, Ruta N puede llegar a ser incluso consecuencia de nosotros haber sembrado esa semilla hace 20 años. Ruta N fue fundada en 2009 y sin duda alguna esa semilla que se generó y que se empezó a construir de Medellín como una ciudad proveedora de servicios basados en el conocimiento, definitivamente nos lanzó, digamos, por ese camino de convertirnos en una ciudad enfocada en empresas de base tecnológica de conocimiento. Claro, yo digo ahí, qué pena, Aleja, con base en un comentario que acaba de decir Santiago, Santi, es, claro, toda esta serie de acontecimientos que han ocurrido durante estos años, ejemplo, el tema de Ruta N, eso le suma positivamente a todo este buen movimiento, buen vivir de la industria. Y antes decir que no existen más entidades, factores o acciones como estas, antes tenemos que promoverlas para seguir generando esa buena sintonía y buena sensación de poder seguir creciendo. Esto no es un esfuerzo solamente de Intersoftware, eso tiene que ser un esfuerzo de alguna forma, una sumatoria de esfuerzos para poder que eso siga teniendo más explosión de lo que hemos venido hoy en día obteniendo. Entonces, bienvenidos todos los Ruta N, bienvenidos todos los Intersoftware, permítame la expresión, porque lo que necesitamos es seguir generando eso, esa atracción que llevamos de 20 años a hoy. Completamente de acuerdo. Elkin iba a decir algo. Sí, con un elemento ahí muy importante. Cuando uno ingresa en Intersoftware, ingresa a trabajar. Ahí no ingresa uno o sea, y de una forma mancomunada. Venga, trabajemos, compartamos, desarrollemos, hagamos juntos. O sea, no es esperar que algo llegue o que uno ingrese al software y algo le va a caer del cielo, no. Siempre hemos dicho, venga, te invito a Intersoftware, pero es para que vengas a trabajar por el sector. Y los que han decidido ingresar a Intersoftware, así ha sido. Qué bueno, súper, no, agradecerles a los tres, pues no solo por acompañarnos en Antioquia TI, sino por toda su participación y su esfuerzo en aportar tan positivamente a esta industria. Para ser respetuosos pues con su tiempo, con el tiempo de nuestra audiencia, voy a hacer una última pregunta dirigida
a Stevenson y luego cada uno un espacio para que comente y dé pues, como sus observaciones finales. Quiero saber ahora cuáles son como esas proyecciones de Intersoftware en este momento, cuáles son esos sueños y metas que tiene. Elkin dijo una, y es que lo que buscamos es de alguna manera que vamos a seguir generando y creando una articulación que promueva el sector. Bienvenidas todas las empresas que ayudan a ese propósito. Acá lo que venimos es primero es a sumar. Por supuesto, uno cuando genera esa sinergia está esperando algo, pero no hay nada. Aquí lo que buscamos es de alguna manera hacer un complemento. Segundo, una relevancia y una exposición muy fuerte desde el punto de vista internacional. Ahí le seguimos apuntando. No perder de vista la generación de talento para seguir garantizando una empleabilidad de muy buena calidad. O sea, hoy en día lo que hacemos es seguir otorgando esto. La internacionalización da una exposición positiva a Medellín, a Colombia como tal. Yo pienso que es ahí donde nos tenemos que estar moviendo fuertemente. Entonces, bienvenidos todos los que hoy en día quieran ser partícipes de Intersoftware. Acá lo que buscamos es como tener una articulación como red. Excelente, muchísimas gracias por compartirnos eso. Ahora sí le voy a dar un espacio a cada uno, Santiago, Elkin, Stevenson, para que nos den como unos comentarios finales o la conclusión que ustedes creen que sea importante en este momento. Adelante, Santi. Bueno, no, pues primero agradecerles nuevamente por la invitación. Pues aquí estamos con un par de cracks de la industria que han pedaleado y han molido parejo para que esto salga adelante. Entonces, de verdad que es muy emocionante pues poder ser parte de esta historia. Yo quisiera dejar como una última reflexión y es sobre todo en el tema que hemos venido hablando de la internacionalización. Y es, uno veía antes la internacionalización o nosotros la veíamos hace 20 años como exportar. Después, hace 10 años la veíamos como inversionistas que metieran plata para hacer una empresa acá. Pero definitivamente, y yo que estoy metido toda mi vida en este tema, yo veo hoy que la internacionalización es un fenómeno que se tomó a Medellín por completo. Es decir, o sea, ya no hablamos de exportar, ya no hablamos de inversionistas extranjeros que vienen a abrir una empresa. Ya Medellín se convirtió en los últimos, diría yo, unos 5 o 6 años en una empresa, en una ciudad cosmopolita e internacional, y si no se convirtió, pues está ya en ese camino muy avanzado de hacerlo, en donde yo hablo con mis amigos de la universidad cuando salimos por ahí a veces a comer y vemos que más de la mitad de la gente que está en un restaurante o en un bar son extranjeros. Eso cuando nosotros empezamos este tema, eso no existía. A duras penas veía una persona de Sudamérica y uno decía, oh, un extranjero, pero no digamos el volumen de personas que está viniendo a Medellín. Y lo que vemos hoy, y digamos gracias también a un cambio sociocultural que generó la pandemia a nivel internacional, es que la gente se dio cuenta que podía trabajar desde cualquier parte del mundo en algunos roles pues que sobre todo la tecnología permite. Entonces, hoy en día la internacionalización de la ciudad se tiene que pensar también hacia que estamos recibiendo personas que están empezando a traer cultura de todas partes del mundo, no solamente gastronómica y de rumba y de moda, sino que también están trayendo conocimiento, están desarrollando sus propios negocios acá. Muchos de ellos, hoy por la mañana estaba tomando café con un indio que conocí en San Francisco hace 10 años y abrió una empresa acá. Entonces ellos están acá y son parte ya de la sociedad de Medellín. Entonces hay que repensar ese concepto de internacionalización en decir que ya la gente está acá, ya no la tenemos que ir a buscar, ya Mahoma vino a la montaña. Entonces, ahí en ese sentido es importante hacer esas reflexiones de cómo vamos a integrar esos nómadas digitales de todas partes del mundo para que enriquezcan el ecosistema digital de Medellín y de Antioquia. Y eso es como mi reflexión. Excelente, mil gracias, Santi. Elkin, adelante. Bueno, agradecer a todos los que pusieron un grano de arena para construir lo que hoy es Intersoftware. Leonardo Pineda, Darío Montoya, Liliana Gallego, Santi trabajó fuertemente para que esto fuera una realidad y todos los que creyeron, porque cuando hicimos ese llamado, venga, constituyámonos como una organización, que eso no es fácil,
creyeron todos. Aquí está Steve, estoy yo como representación de la industria, pero han sido muchos de los gerentes que le han metido no solo el esfuerzo económico, sino también dedicación, tiempo que dejan de administrar o gestionar sus empresas para administrar y gestionar algo mucho más grande, algo que nos lleva a todos y un beneficio de todos, que es el bienestar de la industria. Mil gracias, Elkin. Ahora sí damos paso a Stevenson con una conclusión final. Creer en nosotros. Yo digo que esto, como todo en la vida, hay suben y bajan cosas, hay momentos buenos, momentos no buenos, pero es seguir creyendo en la industria. Santiago ahora decía, ya está la montaña acá, no hay que dejarla ir. Antes hay que seguir de alguna forma, subir el nivel cada vez más, creernos el cuento. Eso es lo importante, creámonos el cuento. Es que ven, no lo creemos. Y cuando nos creemos el cuento, también saquemos pecho que hemos hecho cosas bien, muy bien. Es que ves como que somos penosos de poder resaltar lo bien que hacemos las cosas. Somos como todavía muy, muy penosos. No, aquí las industrias que hay son industrias de talla mundial. Aquí el talento que generamos es muy buen talento. La gente que existe es gente muy talentosa. Hacemos y entregamos buenas soluciones. Entonces, cuando uno también tiene la oportunidad de relacionarse o hablar con clientes de afuera, ellos ven cosas en nosotros que hay veces nosotros mismos ni que nos damos cuenta de ello. Entonces, creámonos el cuento. Claro que nos falta, por supuesto, subir algunos temas y mejorar. Claro que nos falta. Pero debo ese primer paso de creer. Generemos sinergia, generemos ecosistema, sigamos creyendo en esto. No bajemos la guardia porque es un camino que se ha recorrido durante más de 20 años. No nos desanimemos. O sea, hay momentos, hay baches, antes al contrario, es donde más tenemos que sacar pecho por todo lo bien que hemos hecho. No, súper, súper. Me encantó esta entrevista, me encantó aprender de ustedes, escucharles, conocer la historia detrás de Intersoftware. Nuevamente, mil gracias a los tres. Vale, gracias a ustedes. Alejandra, muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a Elkin y a Stevenson. Claro que sí. Chao, Y los invitamos entonces a que se estén muy pendientes a nuestros nuevos episodios de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.